Hola niñas y niños, que Dios les bendiga mucho. Dios eterno, te pido que nos ayudes para poder comprender en profundidad cómo tú quieres que seamos nosotros. En cada uno has entregado un liderazgo especial y ayúdanos a hacerlo bien. El objetivo de la unidad: acrecentar el conocimiento y valorización de las Sagradas Escrituras como única regla de fe y conducta. Y el objetivo que vimos en la guía, la cual vamos a profundizar hoy, es describir el liderazgo bíblico. Ese es el aprendizaje esperado que tiene la guía, la cual estamos analizando. Y vamos a ver dos ejemplos de liderazgo. ¿Qué? ¿Se cagó o qué? ¿Y finalmente tu papá paró? Finalmente lo paré yo. Pero bueno, a lo que vinimos. Era su amigo y lo invitó a ser parte de un grupo. Padre, me pongo en tus manos. Tranquilo, hijo. Está bien, hijo. Dame la pistola. No es que usted no entiende. Si yo lo mato, ellos me van a matar a mí. No puedo. ¿Por qué no puedo? Soy un cobarde. Se necesita valor para quitar una vida, hijo. Ellos son los cobardes. Sí. Pero ahora ellos me van a matar, me van a perseguir, van a llegar a mi casa. Tranquilo, hijo. ¿Ya está hecho? Cuco tenía razón. Usted no tiene valor. Peleé con él, pero tenía toda la razón. Usted es un cobarde. Pero tranquilo. Yo me encargo de eso. No se necesita valor para pegarle a un hijo. Así como no se necesita valor para quitarle una vida. Los cobardes son ellos. Usted y yo nunca hemos visto el verdadero valor. Pero nunca es tarde. Todo depende de nosotros. Todo bien. Y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. Esto es un ejemplo cuando Jesús habló del liderazgo. Él dijo: yo soy el Señor. Yo soy su maestro, como me llaman ustedes. Pero yo lavo sus pies ahora. Y Pedro dijo: no, a mí no. Es necesario que yo lo haga para que pueda estar conmigo en el reino. Y ahí Pedro dijo: entonces báñame completo. Pero Jesús solo quería lavar sus pies. Ya. Bueno, acá está la guía que ustedes desarrollaron. Una parte, ¿cierto? Su primera parte es selección única.
Y obviamente no era difícil porque era literal, ¿ya? Literal del texto. Solamente uno de los chicos estuvo respuestas malas porque se nota que no leyó el texto y respondió cosas que no correspondían al texto. No estaban mal sus respuestas, pero tenía que ser relacionado al texto. Y estamos hablando del liderazgo, ¿ya? Y liderazgo bíblico. También la otra parte, que era de desarrollo, a algunos les costó, a otros no. Hubieron muy buenas respuestas. Sí, en la pregunta número 3 tenía que ser sacado literalmente también de este texto donde habla sobre los 7 requisitos del líder según Hechos 6, 1 al 7. Yo pregunto ahí, nombra los 7 requisitos de un líder cristiano. Y tenían que ser nombrados. Acá en el texto tú tienes con oscuro, ¿cierto? Debe ser dueño de su lengua, desarrollar buena química con su equipo y con la gente que lidera, marcar la diferencia, distinguirse positivamente de la multitud, ser de buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y tener actitud de servicio. Y ahí nos quedamos, ¿cierto? En el video anterior. Mostramos 2 videos o 2 imágenes de servicio o de liderazgo. Jesucristo cuando partió enseñando de liderazgo, Él partió mostrándolo y dándolo con su propia vida como ejemplo, lavándole los pies a sus discípulos. ¿Quién era el líder? Jesús, porque Él tenía seguidores. Un líder siempre tiene, ¿cierto?, influencia sobre gente. Está el natural, lo veíamos en la guía en la primera parte, y está el institucionalizado. El natural, el líder que la gente lo reconoce, que en el grupo de amigos lo reconocen y lo siguen. Y está el institucionalizado, que alguien lo pone, ¿cierto?, porque es de confianza para él, a cargo de un grupo, liderando un grupo en el curso, ¿cierto?, cuando se realiza una actividad, aquel que es de confianza para el profesor. Y así también en algunos cargos en el liceo se colocan personas porque son de confianza. Hay cargos que son de confianza y esos serían líderes institucionalizados. No quiere decir que el líder institucionalizado sea peor que un líder natural o el líder natural peor que un líder institucionalizado. Lo importante es hacerlo bien, hacerlo correcto en el lugar que tú estés. Si te pusieron como líder, sé el mejor. Un líder cristiano siempre hace lo mejor que se le pide, ¿ya? Y vamos a hablar de 2 tipos de líderes. Está el líder bueno, positivo, y el líder negativo. En las imágenes, ¿cierto?, que veíamos un joven llevado por un amigo, y empezaron a pegar. Un hombre que tenía influencia sobre un grupo de jóvenes lo mandó a pegarle y lo mandó a matar. Al final este joven tuvo una transformación y no lo hizo. Y pudo seguir su vida sin meterse en esta pandilla. Pero también vimos, ¿cierto?, lo que fue el lavado de pies. El primero que lo hizo fue Jesucristo, mostrando que el mayor en el reino de Dios es el que sirve, no el que manda, no el que quiere que le hagan las cosas, sino el que hace las cosas con amor por servicio a otros. Ese es el liderazgo cristiano. Y muchos, cuando yo, ¿cierto?, pregunté sobre cuál era la diferencia entre un líder cristiano y un no cristiano, nombraron la palabra humildad, y eso está muy bien, porque Jesucristo cuando lavó los pies de sus discípulos, Él mostró humildad, ¿ya? Eso sería entonces una pequeña definición sobre el liderazgo cristiano. Y aquí en Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30 dice: la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero Él les dijo, Él se refiere a Jesucristo, Él les respondió: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesucristo lo mostró específicamente y más que claro cuando lavó los pies de sus discípulos y en todo momento que Él estuvo sirviendo a la gente, cubriendo no solo necesidades espirituales,
porque Él es nuestro auténtico líder espiritual, porque siempre decía, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Se preocupaba, el reino de los cielos se ha acercado, se preocupaba de la necesidad espiritual de las personas. Echó fuera demonios y los dejó libres, pero también se ocupó de la necesidad material. Honró a una mujer. No sé si ustedes saben la historia de la mujer adúltera. Todos la sacaron para apiedrarla porque la encontraron en el hecho mismo del adulterio. La encontraron sola, si estaba en el acto mismo. No, la encontraron con el hombre que estaba adulterando, pero la quisieron apiedrar solo a ella. Y decían, vamos a ver qué dice Jesús si se va a ir en contra de la ley de Moisés. Pero Jesús sabía bien la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía que serían apiedrados todos, tanto el hombre como la mujer, los que adulteran. Y ellos pusieron su cultura por sobre la enseñanza bíblica, solamente castigando a la mujer, porque ellos no valoraban a la mujer ni a los niños. Pero Jesucristo dignificó, no solo fue un líder espiritual, sino que también Él se preocupó de los pobres, dio de comer al que tenía hambre, defendió a la mujer con palabras sabias, defendió al niño, aun si un niño pongo por delante a este oír. Ese fue Jesucristo, un auténtico líder espiritual, y ese es el liderazgo que Él quiere que nosotros cumplamos. Como líderes cristianos tenemos que ser humildes, tenemos que servir a los demás de corazón, ¿ya? Y tengo dos ejemplos más. En la guía estaba de Pedro y Pablo como líderes cristianos. Pablo tuvo una transformación genuina. Pero si nosotros escuchamos en el texto bíblico, hablaba que a veces los reyes, los líderes de una nación, se enseñorean de la gente y se les olvida que están ahí para servir. Y qué triste es que cada presidente aquí elegidos, porque quizás tienen ese liderazgo natural, que la gente los reconoce características especiales, por lo cual lo eligen para ser el presidente de una nación. Pero hemos visto que han a veces usado ese lugar para su propio beneficio. Y un líder cristiano no debe hacerlo así. Un líder cristiano siempre tiene que buscar servir a los demás, a todos. Tenemos el ejemplo de dos líderes que no eran muy buenos antes que Jesús los llamara. Mateo es el que escribió el primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento se llama Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo se enriquecía, pedía más de lo que correspondía. En un lugar de liderazgo, él sacó beneficio propio. Pero cuando Jesús lo llamó, él cambió. Y dice que devolvió lo que había pedido de más a la gente. Y tenemos a otro hombre. Inclusive aquí dice, andando Jesús por las calles vio a un cobrador de impuestos llamado Mateo. La gente odiaba a Mateo, pues él cobraba de más para dárselo a los romanos. Pero Jesús aún así lo eligió, pero él tuvo un cambio. ¿Se acuerdan? También decíamos en el liderazgo, se nota la transformación, se nota el cambio, que ha sido una persona regenerada, transformada por la gracia de Dios. Ya no sigue siendo igual que antes. Acá tenemos, ¿cierto?, a Zaqueo. Zaqueo, el hombre que se subió a un árbol para ver a Jesús, y era un hombre rico, dice la historia, pero él también llevó a Jesús. Jesús se atrevió a acompañarlo, no le importó lo que dijeran los demás, lo acompañó a su casa. Y Zaqueo dijo, muy emocionado, bajó del árbol y fue a preparar una gran comida para Jesús. Asimismo prometió dar la mitad de sus riquezas a los pobres y devolver 4 veces más a todas las personas a quienes les hubiese robado. Vemos dos líderes que fueron líderes naturales que hicieron lo incorrecto en el lugar de poder y de liderazgo. Pero al momento de hacerse cristianos, seguidores de Cristo, seguidores de Jesús, ellos tuvieron un cambio en sus vidas y empezaron a hacer lo que era correcto. Su corazón cambió. Hay una transformación también. A lo mejor tú has sido un líder negativo. Si lo veíamos en la historia o en parte de esa película,
Ese líder era negativo, buscaba llevar, utilizando que tenía influencia en la gente, los llevaba a matar, los llevaba a hacer lo malo, a dañar, a golpear y a maltratar. Líder negativo. Pero un líder positivo busca el bien, sabe que tiene influencia, tiene esta característica natural, lo que veíamos en la guía, ¿cierto? Líder natural e institucionalizado. El líder natural de por sí resalta entre los demás. Y entonces, este líder puede tener esa característica positiva de llevar a los demás, pero al bien. Y como muchos definieron, ¿cierto? Un cristiano, ¿cuál es el carácter del cristiano? Que se deja llevar por las buenas cosas. Es de influencia positiva para quienes le siguen. Y también en la guía veíamos lo que era el temperamento y el carácter, la diferencia. Temperamento es lo que nace, lo que se hereda de los papás. Y aquí tengo algunos temperamentos. Está el temperamento sanguíneo, temperamento melancólico, temperamento colérico, temperamento flemático. El temperamento sanguíneo es muy sociable y simpático, desordenado, espontáneo, superficial, no se traza metas, impulsivo, se puede llegar a lastimar, se distrae fácilmente, atrae con su carisma. O sea, es muy carismático, pero impulsivo. Pedro, de los seguidores de Jesús y de los líderes cristianos, era impulsivo. Temperamento melancólico, tímido y serio. Muy ordenado, analiza muy bien antes de actuar, muy profundo. Le gusta trazarse metas, cuidadoso, muy responsable y delicado. En muchos de los casos lo ven raro. Vamos entonces, temperamento colérico, es dominante, líder, ama trabajar, insensible, mal humor, rápido, inquieto, se enoja rápidamente, guerrero, le gusta competir y desafiar. Y por último, el temperamento flemático. Prefiere que los demás decidan. Le gusta seguir a los demás. No le gusta trabajar. Muy sensible. Buen humor, lento, tranquilo, muy tolerante. Mediador, evita la competencia y el conflicto. Aquí vimos 4 temperamentos. Con esto naces. A lo mejor muchos aquí pensaron en su compañero. Ah, mira, este es así. Con esto se nace, se hereda de los papás, pero el carácter se forma. Si vimos Zaqueo, Mateo, les gustaba quedarse con más de lo que les correspondía. Tenían influencia, por algo fueron puestos en ese cargo, por algo surgieron, pero no lo estaban haciendo correctamente. Pero cuando vino la influencia de Jesucristo, su carácter cambió. El temperamento sigue, pero el carácter se modifica y el carácter es la suma del temperamento y la forma de reaccionar ante las circunstancias. Zaqueo podía cobrar cuanto él quería y sacaba beneficio para sí mismo. Mateo también. Pero con el carácter de Cristo, ese temperamento impulsivo, ese temperamento, ¿cierto?, de poder ser líder, cambió y buscó actuar de forma correcta. De sus bienes, Zaqueo, dar a los pobres. Mateo, devolver lo que había cobrado de más. Todos podemos modificar nuestro carácter. Inclusive hay una alabanza que dice: Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Y ese carácter de Cristo en nosotros nos hace ser buenos líderes, líderes positivos, diferente a los otros líderes que no creen en Jesús y tratan de llevar a los jóvenes, a su grupo de amigos, por el mal camino. Pero tú, joven, adolescente, ustedes sean líderes positivos, pueden serlo, siempre. En cursos anteriores, que ahora están en tercero medio, ellos en esta actividad opinaban, ¿cierto? No, yo no soy líder. Ahí tienes un hermano pequeño que quiere ser como tú, y ahí empezaron todos a comentar que claro, que lo imitaba esto. Otro dijo: no, yo no tengo hermanos chicos, pero hay algún niño que, sí, el hijo de mi vecina siempre me mira y como que me saluda. ¿Viste? Hay alguien en que tú tienes influencia. Todos tenemos influencia en alguien, pero esa influencia usémosla positivamente. Seamos líderes positivos. En el nombre de Jesús.
Que Dios les bendiga.